tiene por título Novedades Segura. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Isaac, no voy a decir. Trabajo para la parte de desarrollo de negocio de la empresa Yades. Yades tiene como elemento principal, como software principal, Amura. Amura empezó siendo un software inicial para pilotos, para prácticos, y con el tiempo ese software ha ido evolucionando, digamos, para ser un ecosistema de aplicaciones que cubran un poco todas las necesidades de las autoridades portuarias. Estuve pensando un poco cómo dar esta charla, porque ya llevamos varias enfocadas con Amura, con el sistema Amura, con lo que hace el sistema de Amura, con ejemplos de prácticos que tenemos de corporaciones que tenemos en Colombia, que tenemos en Panamá. Y esta vez lo que he querido hacer es enfocarlo desde un punto de vista que nunca había hecho, es decir, enfocarlo dando visibilidad a todo el trabajo que hacemos desde nuestra parte en la empresa para poder conformar después un proyecto que pueda ser interesante, innovador, viable para operadores y para las autoridades marítimas. Básicamente esto es un trabajo que se realiza metiendo mucha innovación, metiendo mucho análisis, creando arquitecturas abiertas para poder hacer intercambio de información entre operadores, etc. Y bueno, lo que viene aquí solo a decir, la plataforma Amura que no es solo software, sino es un poco el fortalecimiento del ecosistema digital marítimo. Y esto está un poco basado en lo que ha pasado durante los últimos años. Es decir, yo recuerdo hace 7, 8, 9 años que la información que daban los prácticos, los pilotos, era información que en teoría a las autoridades portuarias no les interesara, pero no era algo que fuera importante, fuera prioritario para los proyectos de software que salían que licitaban las autoridades. Hoy en día, desde hace 2 o 3 años, esto ha cogido, digamos, una fuerza muy importante y muy interesante de cara a los pliegos, de cara a los concursos, de cara a los proyectos de digitalización que salen las autoridades, y eso a nosotros evidentemente nos ha beneficiado por un poco por lo que habíamos pensado durante mucho tiempo y que ahora de alguna forma empezamos a recoger el fruto de eso. Nosotros y nuestra actividad no es una actividad que hagamos o que realicemos de manera muy ortodoxa. Lo que hacemos básicamente es tener y desarrollar mucha colaboración, mucha conectividad entre sistemas. Trabajamos siempre desde el punto de vista del dato, no trabajamos con aplicaciones cerradas, trabajamos con datos que al final nos hacen poder tener información y poder crecer en cualquier tipo de proyecto o en cualquier tipo de operador. Y todo esto, evidentemente, basado sobre todo en tiempo real, que es un poco nuestro producto estrella en todo esto, ¿no? La divulgación del practicaje y su actividad para nosotros es fundamental. Es fundamental porque toda la parte de divulgación que hacemos nos sirve para crecer, para aprender y sobre todo para ver cómo funciona el practicaje en muchos sitios y que al final nos da ideas para poder desarrollar todos los productos de innovación que vamos desarrollando poco a poco. Uno de los conceptos claves para nosotros y el que siempre estamos empeñados y en el que creemos firmemente en él es el concepto de comunidad. El concepto de comunidad básicamente es que para nosotros los clientes no solo son un sitio donde pongamos la tecnología. Ahí intentamos hacer mucha colaboración, muchos proyectos, mucha innovación conjunta para poder trabajar sobre proyectos transversales junto con ellos, ¿no? Y esto es importante porque si nosotros no hubiéramos creado la estructura, la arquitectura que tenemos en el sistema, no podríamos hacer esto. No podríamos trabajar con innovación abierta con clientes, no podríamos trabajar de una manera muy pegada al sector y evidentemente la manera de crecer va siempre por ahí, ¿no? Digitalización inteligente, es decir, no se trata de poner tecnología por poner, se trata de poner tecnología que realmente sea necesaria, tecnología que sea interesante tanto para los operadores portuarios, para los operadores prácticos, para remolcadores, para agarradores, para todos los operadores que trabajan en el puerto.
también para quien va a recibir muchas veces esa información, que son las autoridades marítimas y las autoridades portuarias. Nosotros, en nuestro caso, somos una empresa de Tenerife y por lo tanto para poder hacer cualquier cliente teníamos que viajar sí o sí. Y siempre desde el principio teníamos claro que teníamos que internacionalizarnos, que teníamos que viajar, sobre todo nuestro enfoque fue mucho en Latinoamérica, en donde tenemos allí varios clientes y evidentemente eso nos ha dado a nosotros una visión holística, una visión integral de cómo funciona prácticamente en todo el mundo. Y eso es bastante interesante porque de alguna forma puedes mostrar experiencias, pero también puedes crear de alguna forma sistemas y productos que sean algo, que sean productos para clientes muy determinados, pero también que sirvan para todos en general. Es un poco complicado de hacer este tipo de proyectos, pero básicamente esa es nuestra idea. Crecimiento continuo. Nuestra idea es un poco la idea de colaboración. Colaboramos con 20, 25 empresas que hacen todo tipo de sistemas. Nunca hemos querido ir solos, siempre hemos querido ir acompañados de la mano de otras empresas que realizan mucha tecnología de IoT, mucha tecnología incluso de gestión. Y todo esto al final salen de alguna forma proyectos grandes que nos interesan evidentemente para todos, proyectos transversales que sirvan para muchos operadores, ¿no? Ahí bueno, muestro algunos datos relacionados con este año, con 12 operadores, realmente operadores para autoridad portuaria, 12 nuevos este año, para el año que viene estimamos que sean 16 más. Entendemos que la senda que estamos siguiendo, sobre todo en la parte de innovación, por lo menos nos hace indicar que es relativamente buena. La comunidad nunca es inversión. Esto es otra de las cosas que hacemos mucho, es decir, intentamos de alguna forma que todos los ingresos que recibimos de corporaciones, de clientes, de partners, de proyectos, etc., los reinvertimos prácticamente todo en el producto. Ahí con eso patrocinamos, patrocinio del equipo de fútbol también, llegamos a conseguir patrocinios de terceros, estamos muy involucrados en eso porque a pesar de que empresarialmente parezca que pueda ser algo que vaya a ser contraproducente para nosotros, en realidad no lo es. En realidad es un trabajo a largo plazo, evidentemente, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, es un trabajo que requiere estar en muchos sitios, pero entendemos que es la mejor forma, es la forma que tenemos de trabajar, la forma que nos gusta hacer las cosas y para eso evidentemente hay que para nosotros es un muy pro, ¿no? Nosotros damos sistemas, pero también conseguimos proyectos y conseguimos cosas que puedan ser interesantes. Al hilo de eso, generamos cuentas de resultados positivas o más positivas, o como lo quieran decir, pero básicamente lo que tratamos es de hacer un retorno de la inversión que hace nuestro cliente o nuestro partner hacia ellos en base a proyectos. Esto es difícil si nosotros tenemos un software cerrado para un puerto, para una corporación, pero si tenemos arquitecturas abiertas, conseguimos de manera muy sencilla realizar proyectos transversales. Entonces lo que tratamos muchas veces es que nuestros clientes puedan recibir a cambio de tenerlos como clientes, evidentemente, que reciban un retorno de inversión, en este caso en la mayoría de los clientes que tenemos, de más de 4X con lo que aportan realmente dentro del proyecto. Parece que vamos a perder dinero, pero no es verdad. La realidad es que nosotros con esto conseguimos proyectos también más grandes, proyectos que son suficientemente interesantes como para poder seguir avanzando, ¿no? Para nosotros los prácticos, para quien no me haya escuchado nunca, han sido fundamentales en todo el proceso y todo el desarrollo nuestro, porque evidentemente nacieron como clientes, pero sí es verdad que la información que aportaban era una información tan interesante para nosotros, así lo vimos hace 7 o 8 años, que entendíamos que esa información en algún momento iba a ser importante para las autoridades portuarias, para otros operadores, tipo terminales, tipo consignatarias, tipo cualquier otro terminal, y esa información de alguna forma había que modelarla, analizarla, darle vuelta, crear un conjunto de sistemas que pudiera de alguna forma beneficiarse de eso. Y gracias a eso, evidentemente, hemos conseguido hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Y después la comunidad web de participación, esto es fundamental para nosotros. Ahora mismo comentaba con Joaquín cuántas veces había viajado en el pasado durante todo el año. Básicamente, entre Airán y yo, pues 18 días, 20 días al mes prácticamente fuera.
Con todo eso lo que tenemos evidentemente es participación. Con esa participación estamos en foros internacionales, miembros del Consejo de Cátedras de la Universidad de Laguna, Plan Nacional de Puertos Inteligentes, Puertos del Estado, Puertos Inteligentes 178, las comisiones técnicas de digitalización de UTS de IALA, grupos de trabajo de ISO 28225 con el Pro Clearance. Es decir, todo esto que puede parecer ¿para qué está? Ese evento ¿para qué más? Realmente para nosotros es fundamental, porque esto de alguna forma nos da lo que va a venir, lo que ahora es recomendable pero después será obligatorio, nos acerca, nos diferenciamos un poco de lo que podemos hacer en nuestro sistema informático, evidentemente, y digitalización, pero que puedan ser muy necesarios para un futuro a corto plazo. A partir de ahí, pues somos representantes en España de la ONU en la ISO para CTU 27, en la parte de industrial de preparación naval, artefactos y tecnología marina, ponentes en eventos internacionales de seguridad marítima, participamos prácticamente todos los años en el AMPRA, que es el evento en Colombia que se realiza relacionado con la seguridad marítima, grupos de trabajo de la ISO, no se ve muy bien aquí, pero básicamente relacionados con el Mar Shipping, con Intermodal. Todo esto son lugares donde estamos continuamente trabajando. He querido mostrar todo esto y visibilizar todo esto porque nunca lo hacemos, normalmente hablamos siempre de los sistemas, etcétera, pero para poder construir sistemas hay que estar en todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí los grupos de trabajo de la PSO, con el intercambio de datos entre servicios náuticos, entre terminales, todo esto se va regulando, se va estandarizando, se van creando comisiones de trabajo que al final, de alguna forma, se desarrollan y son muy interesantes para tener en cuenta en los sistemas futuros, ¿no? Es participar en grupos de ontología portuaria, estandarización y interoperabilidad, con grupos de trabajo con el EMPA, para toda la parte de certificación, etc. Ahí hemos presentado una aplicación para el EMPA relacionado con seguridad marítima y evidentemente nuestras jornadas técnicas de Amura, en las cuales invitamos a clientes y no clientes. Nos interesa que vayan evidentemente todo tipo de personas que puedan aportar información y que puedan dar ideas para poder desarrollar. Este año lo hicimos en Valencia, en años pasados en Tenerife, seguiremos desarrollando una jornada técnica y que están muy relacionadas con la innovación y el desarrollo de los sistemas. A partir de ahí, evidentemente, lo nuestro es presencia global, es comunidad internacional, es colaboración, es crecimiento compartido. Es la única forma que tendremos de ver, de crecer y de realizar, digamos, proyectos que sean interesantes para todos. Aquí voy a poner una serie de fotos bastante rápidas. Aquí estamos en el canal de Panamá. ¿Por qué el canal de Panamá? Bueno, en este caso estamos ahora mismo en una licitación, en lista corta, licitación para la travesía, para la monitorización de la travesía del tránsito del canal, pero básicamente nos interesa porque se trabajan cosas muy interesantes a futuro, es decir, aquí se trabaja mucho en la parte de planificación. La planificación es algo que las autoridades marítimas llevan trabajando tiempo y será lo siguiente que se haga, tener una planificación clara de los buques que van a llegar, de cómo colocarlos, de cómo ordenarlos, de cómo hacer todo ese ordenamiento para que sea lo más optimizado posible. En puertos pequeños quizás no sea muy interesante, pero en puertos grandes con mucho movimiento, esta parte de optimización es crucial y es muy interesante. A partir de ahí, pues estar en puertos inteligentes. Ya desde Puertos del Estado ya se ha dicho claramente la necesidad, obligatoriedad casi clara de digitalizar a todos los operadores técnico-náuticos y técnico-náuticos para el envío de información. En París, en la parte de IARA, en los grupos de trabajo de digitalización. Patrocinamos el IMPA, el evento de prácticos a nivel internacional en Rotterdam, que este año casualmente ha sido en Europa los dos, tanto el IMPA evidentemente también. Patrocinamos también el evento de EMPA. También hacemos grupos, hacemos jornadas de trabajo muy pequeñas, específicas en Petit Comité para pequeños operadores, en este caso en Cartagena y en Colombia. Hacemos acuerdos, esto es súper interesante para nosotros, acuerdos en este caso con CCL, con COSCO, para elaborar proyectos. Es decir, nosotros cuando hablamos con COSCO para pedir información de sus terminales, por ejemplo, o si estamos hablando de un terminal RIDI que necesito para tener para los prácticos, y buscamos siempre esas sinergias para que ese grupo de eventos que se genera en un puerto sea lo más público posible y se pueda trabajar sobre ello. Esto es súper interesante. COSCO, pero también con MSC, también con muchas empresas para seguir desarrollando los productos. Invitados también por el Sindicato de Prácticos de México este año. Ahí elaboramos un poco también algunas ponencias relacionadas con la digitalización.
en Huelva este año también. A nivel de innovación, el proyecto nuestro se presentó como un proyecto importante a nivel de innovación dentro de Huelva. Esa arquitectura que presentamos se da también para que la autoridad portuaria la use como ellos necesiten. Y también, evidentemente, estuvimos en la asamblea de prácticos de Portugal de este año, invitados por Miguel. Rotterdam, toda la parte de Just in Time, de los PCO, Helsinki, Finlandia también presentando ese tema. Este año, y esto fue casi hace ya muy poquito, estuvimos también en Melbourne, en Australia, en la conferencia de IPO de calidad para prácticos, este año 2024. Patrocinamos en este año también en Gran Canaria el Europeo de Fútbol, el Salempa. Y pues todo eso al final, de alguna forma, y esto lo pongo un poco porque nos da de alguna forma, nos dice que lo que estamos haciendo parece que no está mal del todo, que parece que la innovación que hacemos está bien, que parece que puede tener futuro. Son diferentes premios que nos han dado este año en 2024. Aparte de los últimos 12 años, llevamos muchos premios relacionados con la innovación. Esto es algo que a nosotros nos va y nos viene, pero bueno, de alguna forma es interesante saber que lo que estás proponiendo y lo que estás haciendo es interesante para seguir creciendo los proyectos, ¿no? Y entre todo lo que he contado anteriormente también hacemos software, ¿vale? O sea, también hacemos sistemas de desarrollo, sistemas de desarrollo para prácticos, para autoridades portuarias. Lo hemos llevado todo un ecosistema de aplicaciones. Este año las 3 versiones que hemos presentado con más de 28 o 30 características cada una, mucha renovación, mucha cosa nueva dentro del software, y a partir de ahí desarrollamos también integraciones, sobre todo con la parte de grúas. En Valencia tenemos sensorizadas todas las grúas de todas las terminales, sensorizados también sistemas de defensa. Estamos ahora adentrándonos un poco en ese mundo, porque todo esto redunda en un punto que para nosotros es fundamental, que es la imagen operacional común, el COP, o la posición situacional de todo un puerto. Nos manejamos siempre en torno a todo eso, todo lo que estamos contando aquí, todo el tema de eventos, todo el tema de la información que tenemos aquí, está todo relacionado con tener una imagen operacional común en tiempo real dentro del puerto. Y para eso, evidentemente, hay que añadir, hay que integrar, hay que enriquecer todo eso, aparte de los eventos que se generan de los servicios técnicos náuticos, toda la parte de infraestructura crítica digital. Los grúas son, evidentemente, un elemento clave en todo esto. Metemos también inteligencia artificial para las operaciones que sean más eficientes. Acá tenemos un pequeño ejemplo, pero evidentemente los etas dinámicos son fundamentales, las predicciones de las maniobras son fundamentales, etcétera, etcétera. A partir de ahí, una pequeña imagen, una captura de pantalla del puerto de Valencia. Aquí lo que estamos teniendo básicamente es a la izquierda pueden tener todo lo que son las maniobras planificadas, ordenadas a 8 horas, con maniobras en progreso abajo, con un pequeño widget ahí a la derecha relacionado con todo lo que es la parte de meteo, con un buque que tiene incluso una predicción a varios minutos de lo que va a hacer. Ahí está, digamos, con varios remolcadores. Esos colores que están en esos buques vienen directamente por el modelo del puerto, el modelo de negocio. Digamos que puede ser un marine traffic, lo conoce todo el mundo, pero aquí lo que estamos metiendo también es que ese buque que está en amarillo es porque tiene un práctico a bordo. Estos buques que están en rojo es que están evidentemente atacados. Esas grúas están todas sensorizadas, sabemos su posición, sabemos si tiene la pluma levantada o no, fundamental para el ataque evidentemente y el ataque de los buques. Todo eso lo tenemos sensorizado, y abajo, en la parte de abajo, en las maniobras en curso, que van evidentemente de las planificadas, van pasando a las que están en curso, un porcentaje, digamos, de lo que nosotros estimamos que va a durar la maniobra. Esto evidentemente siempre en términos de predicción y de uso para ayuda, para saber que realmente el tiempo que puede llevar la maniobra. Esto se sustenta bajo datos históricos, evidentemente. Tener 6-7 años de datos históricos sabiendo un buque hacia qué terminal va, con las condiciones determinadas, etc., pues podemos de alguna forma intuir el tiempo que puede tardar el buque en hacer la maniobra. Vale, esto es un poco toda la parte, digamos, que estamos desarrollando ahora mismo. Ahí se incluirán evidentemente más temas relacionados con zonas de no áreas, zonas de no paso de los buques, fundamentales para toda la parte de las dragas. Cuando hay dragas hay que cerrar de alguna forma zonas de los muelles, zonas de los puertos, para que se siga realizando la actividad normal. Y esas zonas deben estar de alguna forma bien delimitadas, enviando avisos, enviando alarmas, que de alguna forma pueden estar
establecer ventanas temporales claras de trabajo para Yandelul de turno o para cualquier compañía que vaya a ser su grado correspondiente. Esas ventanas son claves, es decir, cuando tenemos una draga que vaya a hacerse en una zona determinada, esa draga no podemos parar a un barco que está haciendo ese tipo de trabajo a la mitad. Hay que intentar evitar ese tipo de cosas para poder establecer ventanas claras de trabajo y que no haya interrupciones sobre ello. Todo eso se va desarrollando sobre un mismo sistema con datos abiertos, datos que pueden ser exportables y que pueden ser explotados para todos. Acabo ya, con Amura nosotros desarrollamos software, asistimos a eventos, construimos una comunidad internacional comprometida con la eficiencia, innovación, colaboración. Cada encuentro como este, cada implementación fortalece nuestra red global, donde cada miembro se convierte en un aliado en el crecimiento y transformación del puerto del futuro. Esa es nuestra máxima desde hace ya bastante tiempo, parte del equipo de trabajo. Gracias. Ahora vamos a presentar a Domingo José Drega, coordinador de seguridad de la Capitanía Marítima de A Coruña, desde la obtención del título de piloto de segunda clase de la Marina Mercante en octubre del 91. Tiene el título de capitán, navegó como oficial de puente y cubierta en buques de carga general, ro-ro y en buques LTC hasta enero de 2008, año en el que se incorporó a la administración marítima, destinado a las Secretarías Marítimas de Huelva, Vigo, Ferrol y A Coruña desde octubre de 2020, desarrollando funciones de coordinador de seguridad marítima desde enero de 2017. Y yo creo que tiene mucho más currículum. Tengo la suerte de que me ayuda un montón con todo el papeleo aquí. Y nada, encantada de poder compartir mesa hoy. Y nada, el placer es mío. Bueno, pues vamos a empezar a contaros lo que yo sé de los sistemas que se conocen como sistemas de limitación de potencia en motores. Bueno, lo que me vais a permitir primero es, bueno, dar las gracias a la organización, a Walter, que pensó en mí hace 2 semanas, cuando me dijo, tienes que hacer una presentación sobre algo que nos puso un poco en aviso con una serie con unos barcos que hicieron unas maniobras un tanto, como decía Raúl, ¿no? Sustos. Más bien que son esos sustos que se lleva un práctico y que también se lleva una capitanía, cuando un barco pues no se comporta como debiera. Y también, bueno, pues eso, quiero dar las gracias sobre todo a todos los prácticos que estáis aquí, porque, bueno, el trabajo que hacéis es un trabajo, pues, en el que esto de lo que voy a hablar o intentar haceros llegar es algo que en los próximos años va a desarrollarse y que genera cierta preocupación, sobre todo en los prácticos, que como sabéis, cuando subís a un barco tenéis que intercambiar información, como decía también Raúl, el intercambio de información con el capitán, ¿no? Que es muy importante. Bien, todo esto, como tiene alguna parte teórica, y vosotros, casi todos los que estáis aquí, sois prácticos, intentaré ser práctico. Entonces, el anexo 6 del Marpol introdujo unas enmiendas en las que se empezó desde 1 de enero de 2023 a exigir que los barcos cumplieran unos índices de eficiencia energética.
Como veis ahí tenemos un índice que le llaman el Energy Efficiency Design Index para barcos nuevos, entregados después del 2017, el EEXI, Energy Efficiency Existing Index, para barcos existentes, y eso que veis ahí que parece C2 es el Carbon Intensity Index. Todo esto está relacionado con que los barcos tienen que consumir menos, tienen que limitar sus emisiones de CO2, sus emisiones de óxido de nitrógeno, como sabéis, y eso implica que hay que reducir la potencia. Y la potencia en los barcos, a los prácticos realmente no les gusta. Cuando un capitán, cuando un práctico sube a un barco, se suele fijar, como bien sabéis, en la hoja de, bueno, la Pilot Card o la Wheelhouse Poster, donde vienen todas las características técnicas del barco, su eslora, las órdenes de máquina, las revoluciones, y estos sistemas que se están instalando en buques para limitar su potencia tienen que tener el práctico conocimiento de ello. Entonces, aquí en La Coruña, casualmente, voy a hablaros de un caso que nos pasó en enero de este año, una vez que empecemos a hablar de lo que es esto, que hay que limitar la potencia. Bueno, aquí tenemos, por un lado, ese índice para buques existentes que, como veis, la idea siempre es disminuir las emisiones. Y, por ejemplo, para los buques tipo containers, que desarrollan una gran velocidad, tienen grandes motores, mucha potencia, se espera que de aquí, después de abril de 2022, esa eficiencia sea del 50%. Son los barcos a los que se les exige más eficiencia energética. Aquí tenemos, es lo mismo, porque el índice de eficiencia energética tiene que calcularlo cada buque. Todos los buques existentes tienen que calcular un índice en el que entran en juego pues, el máximo continuous rating, MCR, que es la potencia máxima que da el motor, la potencia efectiva que va a desarrollar y transmitir al eje, y el índice también es un valor muy importante, que es el consumo de combustible, ¿no? Combustible, gramos, kilovatio hora. Los que sois maquinistas me vais a perdonar a lo mejor que si tengo algún desliz, perdonar, porque como dijo Alsira, mi experiencia es marina mercante, parte náutica, pero por nuestro trabajo en las capitanías tenemos que ponernos las pilas en temas de máquinas. Y bueno, la verdad que es un campo también muy interesante y que debemos conocer. Bueno, entonces estos índices tienen un cálculo complejo de que no me voy a meter porque vamos a pasar por ellos. Vamos a suponer que el barco ya tiene su cuadernillo donde se calcula el índice de eficiencia energética, y entonces aquí, como veis, aparece algo que se ha establecido como una especie de máximo, ¿no? Que es limitar el 75% del MCR. Hay cierta confusión porque tenemos que tener en cuenta que un motor da un máximo, un MCR. Eso no va a desaparecer. Después tiene un límite operativo del barco, y por ese límite que le obliga o le condiciona a navegar en condiciones adversas, ahí se rebaja ese MCR a un MCR límite, y por debajo de ese MCR límite se baja entre el 68 y el 75%. Eso es lo que va a limitarse al motor. Ese 75% se supone que es un índice, que con ese índice de eficiencia energética tendrá unas revoluciones y una velocidad. Y a un práctico le interesa saber si el barco puede desarrollar toda la potencia disponible, no la limitada, en caso
de una emergencia. Y la respuesta es que sí, pero en este último año pues he estado indagando sobre qué sistemas tienen los barcos. Y a veces me encuentro cierta reticencia, me la he encontrado hace poco con una compañía griega, que no me querían facilitar esa información pensando que además mi correo era como un fake, que me decían que quién era yo para pedir eso. Entonces la mejor forma es aprendiendo a ir al barco, ver lo que tiene, lo que vais a ver ahora y intentar haceroslo ver de una manera un poco práctica, de qué es lo que tiene que saber en práctica, ¿no? Bueno, pues entonces aquí esto es los sistemas que vamos a ver aquí, es el SEA Poly, significa Shaft Power Limitation, que lo que viene a significar es que en el eje de cola tenemos unos medidores de torsión y nos va a dar también unas revoluciones límite. ¿Qué significa? Que al rebasar esas revoluciones en el puente va a aparecer una alarma. Esa alarma se va a registrar. Entonces, si tenemos que usar toda la potencia disponible para salir de un puerto, como bien sabe Walter y los prácticos aquí de La Coruña, que en 1900 metros, por así, no sé si me equivoco, Walter, desde el atraque de la Langosteira hasta el dique, tenemos más o menos esa distancia. Ahí un barco tiene que desarrollar potencia y ponerse a una velocidad de maniobra. Si tenemos un sistema que limita la potencia, mal andamos. El capitán tiene que saber. Si el práctico le dice, mire, tenemos que inhibir, anular este sistema, en algunos puertos ya se está pidiendo. De hecho, en Houston, ya creo que fue a primeros de este año, los prácticos, antes de subir a bordo, le hacen 3 preguntas. Vamos a ver ahora el tipo de preguntas que se hacen. Básicamente es, ¿tiene un limitador de potencia, capitán? ¿Tiene alguna manera de desinhibirlo? Entonces, si esas respuestas tienen que ser afirmativas. En algunos casos el práctico no sube a bordo si eso no se anula, porque seguramente que aquí los prácticos habéis recibido alguna información de algunos barcos que hayan tenido algún problema, sobre todo con mal tiempo, para desarrollar la potencia requerida. Bueno, eso, el SEA Poly es el SEA Power Limitation. Hay otro sistema que es el que puede dar un poco más de problemas o el que te puede poner un poco más nervioso, que es el EPL, es el Engine Power Limitation. Y ahí tenemos que diferenciar el motor de inyección mecánica y el motor con inyección electrónica. Si tenemos un motor con inyección mecánica, el dispositivo a utilizar, vamos a ir pasando, porque más o menos estos son cosas que son referidas a las enmiendas. Esto lo vemos así de pasada, que es la recomendación que tienen que tener los barcos con esos sistemas, que estén en la tablilla de practicaje, tablón de gobierno y cuadernillo de maniobra. Aquí tenemos un gráfico para reflejar lo que os decía. Esta es la máxima potencia del motor. Aquí tenemos una potencia que ya está limitada al 90%. Para poder hacer el barco seguro, o sea, y que pueda cumplir con el anexo 6 del Marpol. Pero ahora lo limitamos al 75%, que sería esta potencia de aquí, 7000, tendríamos la explotación limitada al 75% del MCR, es decir, que de un 8600 kilovatios pasamos a 5805. Lo que pasa es que si necesitamos toda la potencia, el MCR del motor, la podemos obtener. Eso es lo importante que tiene que saber el práctico cuando llegue a bordo. Que ese margen lo podamos tener en caso de necesidad. Aquí tenemos otro tipo de gráfico que relaciona un poco la carga del motor y la potencia, tanto por ciento de MCR. Aquí el 75% del MCR, este es el margen para navegar, margen seguro o margen limitado,
pero después podemos llegar aquí hasta el 100%. Aquí tendríamos el 80% y aquí el 75%. Todo esto en sí lo tenemos limitado o capado. Aquí es otra curva que relaciona un poco un concepto que también, bueno, yo he intentado un poco indagar sobre esto y que lo desconocían, quizá los ingenieros navales saben de este concepto, que es el la propeller curve in heavy sea, ¿no? El barco sí, cuando sale en sea trials tiene una curva de eficiencia a la hélice, entonces lo que se ha aumentado es este margen. Este margen ha aumentado ¿para qué? Para que ahora las hélices de los barcos, por así decirlo, sean más eficientes teniendo en cuenta todas esas limitaciones que hay. Y encima hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, la suciedad del casco y después el navegar en aguas restringidas. Las hélices se adaptan a las circunstancias de la limitación por control de emisiones. Aquí tenemos otro gráfico que viene a reflejar lo que estoy comentando. Antes teníamos toda esta potencia, ahora la limitamos primero por aquí arriba para que el nivel de potencia nos permita navegar con seguridad, como dice aquí, en condiciones meteorológicas adversas. Esto se refiere a navegación, no en aguas restringidas. Y después tenemos esta limitación por el anexo 6, con lo cual nos queda esta reserva de potencia que la podemos obtener. Las condiciones meteorológicas adversas que os hablaba serían para buques mayores de 250 metros, hablo en navegando, en alta mar, 6 metros de hora, un periodo de 7 a 15 segundos y velocidad 45 nudos. Para buques de menor eslora de 200, baja 4,5 metros, 7 a 15 segundos y velocidad del viento 40 nudos. Bueno, entre 200 y 250 se hace una interpolación lineal. Otra forma de ilustrar todo lo que es la limitación de potencia. Aquí tenemos un MCR, esto es lo que no se pierde. Aquí tenemos esa Line Propeller Curve, que es la curva realmente de eficiencia de la hélice en condiciones ideales. En condiciones en sea trials, con mar de menos de 1 metro, o sea, condiciones ideales. Y por aquí, y tiene que estar por debajo de la curva realmente que desarrolla el barco, la potencia que transmite el motor a la hélice. ¿A quién se aplica? Pues se aplica a todos estos barcos, a todos realmente. Los únicos que quedan excluidos son buques de ganado, que no quedan muchos, transporte de cargas pesadas. Una cosa que bueno, se supone que los barcos con cargas pesadas tienen que desarrollar más potencia, tienen que superar algunas condiciones más complicadas en su navegación. De hecho, aquí hay un caso de una compañía Navigasa que, alegando que su barco se dedicaba al transporte de cargas pesadas, se libró de esto. Casualmente, pues bueno, pues se consideró así y no tuvo que cumplir, no tuvo que calcular su índice de eficiencia energética. Portagabarras, transporte de yates y combustible no nuclear. Bueno, este es otro tipo de, bueno, la aplicación a la que os comentaba va también en función de la capacidad de transporte. Pero bueno, vamos al medio de la cuestión. Esto es un potencial, el impacto que tiene estas reducciones. Fijaros, por ejemplo, aquí en los containers, el 88% de los barcos tienen que reducir su potencia. Los bulgares el 87%. Buques tanque el 74%, es decir, que las compañías navieras se encuentran en una situación de que para poder ser eficientes tienes que limitar la potencia. Y la mejor manera, menos costosa de limitar la potencia es limitar la potencia, lo que es en inyección mecánica, en lo que es la cremallera, vulgarmente hablando, la cremallera de combustible, y en los sistemas de champollion, de eje de cola, alertas para cuando estás rebasando un par torsor que no debe rebasar en condiciones normales, pero que puede rebasarlo para poder librar un peligro o para que el barco sea seguro.
Bien, entonces, bueno, las definiciones, el Shapley sería un sistema verificado, aprobado con limitación de potencia máxima en el eje por medios técnicos. Solo puede ser anulado por el capitán o el oficial encargado de la labores de navegación. Y el EPL, que es el Limiting Power Limitation, es un sistema verificado igualmente para limitar la potencia máxima del motor por medios técnicos, que solo puede ser anulada por el capitán o el oficial y que queda registrado caso de utilizarlo. Y la reserva de potencia, se entiende, es la potencia en el eje motor por encima de la potencia limitada que no puede utilizarse durante el funcionamiento normal, salvo que estos dos sistemas no se limiten para garantizar la seguridad del buque. O sea, en principio no nos permite que lo utilicemos porque sí, hay que utilizarlo basado en algún motivo de seguridad. Vale, pues estos son los sistemas de limitación que yo he visto durante este año en los barcos que he visitado. Esto que veis aquí es unos indicadores, lleva un collar, en otra foto se verá mejor, que es el Shapley, que va dando datos tanto al control de máquinas como al puente. Y este es un limitador mecánico que consiste simplemente en un tornillo con un tope. Aquí realmente va una leva que es la que actúa desde el modo local sobre la cremallera de combustible. Lo que nos va a topear es el índice de fuel, el fuel index. Entonces, ¿cómo trabajan estos limitadores de potencia? Si el índice de eficiencia energética, es que no comenté esto, hay un índice de eficiencia energética requerido y otro es el calculado. Si el calculado está por encima del requerido, tiene que limitarse la potencia. Hay barcos que no tienen que hacer nada. Si está por debajo, quiere decir que el barco cumple en las emisiones. Bueno, entonces, esto de aquí, esto que he puesto aquí en inglés, viene en uno de los documentos que tiene que tener el barco, que es el Onboard Management Manual. Todos los barcos que tienen un sistema de limitación de potencia, que el práctico y cualquier inspector puede tener acceso a él, tiene que decir cómo funciona. Entonces aquí, una cosa importante es que esté ajustado con el con ese regulador que nos da el índice de combustible que puede quemar. Y eso fue el problema que pasó con el barco del que os voy a comentar ahora en unos minutos. En Liguria sí pensamos que había actuado el limitador, así lo pensé yo y lo comenté con Walter y con otro inspector algunos conocéis, Francisco Alonso, que no ha podido venir hoy. Y entonces lo que sucedió en ese barco fue que el gobierno, el INC, cuando se limitó la potencia, ese regulador de velocidad tiene que fijarse también por debajo, tiene que fijarse un poco por debajo de ese 75%. Y como no estaba... A ver, eso fueron las explicaciones que me dieron los técnicos, el Lloyds y después el fabricante. Casi todos los motores de los barcos que vienen aquí son motores MAN, Hyundai, MAN o Meister, la mayoría. Bien, aquí ya es una foto más próxima de un limitador. Este en concreto es de un Tristar Dana, que es un buque LPG de motor de 4 tiempos, pero que básicamente es lo que necesitaríamos para poder eliminar este tope mecánico. Sería romper este precinto, que es un precinto de seguridad que tiene un código QR, que cuando lo rompes tienes que notificarlo, aflojar ese tornillo, y para aflojar esto normalmente el barco tiene que bajar revoluciones, y eso, claro, para un práctico que tengas que desmontar esto en plena navegación es un condicionante. En los manuales normalmente está establecido que lo puedes desmontar como máximo en 15 minutos, ellos dicen que lo hacen en 7. Yo realmente no he visto en cuánto tiempo lo hago, pero en 7 minutos, dependiendo de las condiciones que tengamos de mar, se supone que un barco de 150.000 toneladas, pues bueno, a nadie le gustaría verse en esa situación. Por eso ya dejo aquí esta pregunta
Y esta cuestión, si un práctico sube a bordo y ve este sistema, tiene este sistema, ¿qué le diría al capitán? Capitán, yo no quiero tener este toque mecánico. Vamos a entrar en un puerto, tenemos cambios de rumbo, no tengo el remolcador de escolta en este momento y yo tengo que dar máxima potencia. ¿Este sistema se puede desinhibir? Pues elimínalo. Entonces, esa es la cuestión, eso es lo que hay que dilucidar con estos sistemas de limitación de potencia. Esta es la foto que veíamos antes. Entonces, vamos a salir de aquí. Es en la misma carpeta de... Bueno, este es un barco que el 5 de enero entró aquí en La Coruña y casualmente el práctico que teníamos a bordo está con nosotros, Walter. Entonces os voy a describir lo que pasó con este barco que podía pasar en cualquier puerto. Entonces, esta es la secuencia de incidentes que tuvimos. Es un barco petrolero, venía para la Mostera, descargar crudo, 250 metros de eslora y entonces el práctico embarca a las 11:25, a las 11:30 el práctico ordena mediavante y a las 11:34 da full ahead, 87 revoluciones, vale, esa velocidad 7,2 nudos. Y a las 11:36 salta esta alarma activada en el gobierno, main engine. Había quedado como había quedado el gobierno como, por así decirlo, pues como trabado, el índice se llama actuator drive. Por eso yo cuando decía antes, si aquí hay maquinistas que a lo mejor de esto saben bastante más que yo, es una de las partes del regulador, el actuator drive, ¿no? Entonces, ahí dice que quedó trabado al 75% del índice del regulador. Entonces ahí había como un enclavamiento y no permitía aumentar máquina. Entonces, claro, el telégrafo no respondía a ninguna señal, con lo cual, y en el panel del regulador salían estas alarmas, Abnormal Alarm Activated. Bueno, la cuestión es que hubo casi que parar el barco. Se hizo una maniobra evasiva cayendo a babor, no estaba el remolcador de escolta conectado, la suerte es que estaba por allí cerca, por eso es muy importante a los prácticos que estáis cogiendo barcos, por ejemplo, como escombreras, grandes petroleros, muy importante el remolcador de escolta, que se coja a una distancia prudencial y que teniendo con la previsión de que esto pueda dar algún problema, siempre es bueno tenerlo cerca. Bueno, se puso en modo local y a las 11:47 ya se restableció la propulsión, el barco en sí, pues bueno, se fue una situación apurada y el barco quedó atracado a las 13:54. Bueno, aquí lo que os acompaña son estas son fotos ya de cuando llegamos allí a la terminal. Esto no tiene nada que ver. Estas son las alarmas, aquí no se ven, no se distingue muy bien. Aquí tenemos una que es un overriding, que es esto de aquí, Emergency Slowdown Override. Esta se debería activar para poderte decir que cuentes ese limitador de potencia. Bueno, esta simplemente la saqué porque estábamos en el puente para que veáis las condiciones que no eran demasiado malas, pero que, bueno. Y aquí ya bajamos a la sala de máquinas. Aquí ya se ve mejor el control de alarmas. Estos tienen un sistema también de limitación de carga. El Emergency Slowdown, que bueno,
máquinas de dotación no permanente tienes que tenerla para poder, en caso de que tengas una alarma y que un peligro, que puedas hacer que el motor siga funcionando, ¿no? También tengo que deciros que el capitán en este asunto estaba un poco perdido cuando pasó esto, ¿eh? Estos sistemas llevan poco tiempo y nosotros incluso también en la capitanía es algo nuevo y estamos aprendiendo cada día cosas y hay que intentar entender cómo funciona esto. Aquí están las alarmas reflejadas y aquí el sistema normal. Aquí no es que actuara el EPL, es que me estaba dando que el regulador a las 11:33 daba una alarma de mal funcionamiento. Y aquí tenemos este es el EPL del propio de Liguria en sí. Liguria en sí, que es similar al del... Bueno, voy a pasar, es que empiezan a hablar y se pasa el tiempo. Vamos a comentaros cómo funciona por ejemplo, este barco de aquí es un barco petrolero que tiene un Schiaparelli. Este es el manual que tienen que tener los barcos con un sistema de limitadores de potencia. Y esto es lo que tiene que ver el práctico y el capitán en el puente, que es el override. Todos los sistemas de limitadores de potencia tienen que tener un override para poder puentear eso. Aquí, vamos a ver si os enseño aquí. Este no tiene el sistema de bloqueo, aquí está el regulador y el gobierno, vamos, es electrónico. Aquí todo va, no tiene un sistema mecánico, sino que tiene un sistema electrónico que nos va proporcionando estos datos. Aquí tenemos las revoluciones, aquí tenemos el actuador del regulador, presión de aire, esta foto, y aquí tenemos el override, que os voy a enseñar. Aquí sí estamos excediendo la potencia limitada, se nos va a hacer este indicador y aquí tenemos que activar el override para poder utilizar la potencia de reserva. Y os voy a enseñar la última información que me han pasado, que es el Montestena. El Montestena es un petrolero que además viene para aquí, para Coruña, construido en Ibaizábal. Este barco en sí no tiene un limitador de potencia. Este barco cumple con las emisiones. Entonces lo que tiene es un sistema de limitación de carga. Y el capitán, muy amablemente, me pasó estas fotografías de cómo funciona a bordo. ¿Vale? Esta es la consola. Vamos a ampliar un poco las fotos. Aquí vamos viendo las revoluciones. Entonces, por medio de este increase limitation, que lo tienen algunos barcos, el increase limitation nos permite que cuando vayamos aumentando carga en el motor, nos vayan subiendo las revoluciones. Aquí teníamos 66, este estaba en 67, pero quiero recordar, porque una cosa que, bueno, no me da tiempo a mirar, que son las pilot car. Tenía aquí de varios barcos, pero bueno, lo importante es que cuando un práctico llegue a bordo, la limitación de potencia la tenga reflejada en revoluciones y en velocidad. Entonces aquí se va aumentando esa limitación de carga que tiene el barco, va subiendo a 70, estamos en navegación, full ahead, se manda al telégrafo de incrementar a 70. Esto lo va poniendo, aquí tenemos 65, load limitation se nos enciende, limitación de carga en el panel. Y aquí le podemos aumentar la potencia. Bueno, me gustaría seguir hablando de este tema, pero es tarde. Y yo ahora, para terminar esta charla, quería recordar una serie que pasaron en la televisión aquí hace años.
y que algunos la recordaréis. Canción triste de Hill Street. Cada capítulo de esa serie empezaba con el sargento Phil Stenhouse, creo que se llamaba, y les comentaba a los policías de Nueva York cómo iba la jornada, si había traficantes en determinados barrios, que tuvieran cuidado con ciertas personas, bueno, sí. Y al final siempre les decía, tengan cuidado ahí fuera. Muchas gracias. Good evening, ladies and gentlemen. I was going to show this off. What I planned to do was make a short presentation about CSAFE and then show the innovations on the video that you've just started seeing. So I'll start again. Good evening. My name is Roger Baker and I'm here representing CSAFE. The Managing Director and owner, Jeremy Dale, who came to A Coruña 10 years ago and gave a speech, was unable to come because they're very busy going through the new ISO approvals for our products. So, just to tell you a little bit about CSAFE very shortly. CSAFE was founded in 1966 by a pilot, a pilot on the Medway, which is a river just south of the Thames, very shallow and muddy. And he thought that it was a good idea to have some form of flotation equipment for people climbing rope ladders in rough weather, and devised a life jacket, inflatable, I think by mouth at the time, under a very black coat, so you were invisible if you fell in the water. But since then we have evolved, so we produce a range of coats, jackets, chalecos, with the life jacket built inside the coat, so that you can have a jacket or a coat complete with pockets to carry a large part of your equipment that turns into a life jacket as soon as you hit the water. They range from very lightweight for tropical climates like Hawaii to what Senor Sabor calls a winter coat for climates like England, Northern Europe, and indeed Galicia, I believe. And so a complete range. We also produce a range of life jackets and add-ons. And on our coats, we can add anything you like really, in terms of pockets, equipment, radios, beacons.
But we have involved, as you'll see when you see the video, a package which we call Vision of all the equipment that we believe a pilot should have in terms of lights to see the ladder, a range of beacons, and I brought along one of these new coats, but it's currently stuck in Barcelona Airport, so you may see it tomorrow. We do have coats upstairs which are in fact being on loan from the Ferrol pilots, where you can see the general structure of two coats, one summer, one winter. We also we've devised a new way of fitting beacons on a saddle, which is new, so this stays in the right place. Previously we were fitting them to the oral mouth chip, not stay in the right place. And when you see this video, it starts off, as you will already have noticed, with with a man jumping into the water wearing a helmet. This is because we sell the Gecko helmet, and we believe that a helmet is a piece of safety equipment which should be worn. However, many pilots don't agree, and they will say that we did this video because a reservation that pilots have is that when you hit the water, the force of hitting the water could turn into what we call a bucket effect and tear your head off, or at least damage you. And these particular helmets, some helmets have holes in to let the water through. This has a blow-up seal which keeps it on your head, you'll see from the video. And I didn't tell you where SeaSafe is based, so I will now. We're based on the Isle of Wight, opposite Southampton, and the eagle-eyed among you could have seen our factory on the second video presented by the Hydrographic Institute when we were flying into Southampton Port. On to port, as that ship came fast in past Cowes, was the entry to Cowes Harbour, and up the hill is where we are, so opposite the port of Southampton. And we supply, obviously, to the Southampton pilots. We supply to most pilots in the UK and indeed in Ireland. And we have a long history of supplying to ports on the north coast of Spain in particular, but also in the Mediterranean ports too, and to Germany and the US, New Zealand, Australia. So I think now we could have the video. Thank you for listening. At SeaSafe Systems, when it comes to testing, we go beyond. After all, if you're unlucky enough to fall off a boarding ladder 9 meters above the water, you want to know that your PPE is going to work. With SeaSafe Systems, you have that confidence that it will work. With a constant program of innovation, testing above and beyond certification requirements, expertly manufactured and quality control assured, a SeaSafe product represents the very pinnacle of the PPE for the professional mariner. And here are 2 new products. The Vision Life Jacket in 170 Newton or 275 Newton buoyancy, where the SOLAS light is fitted as standard. An MOB lifesaver which allows a rescuer to boat up the casualty and hold on to them while the retrieval rig is set up is fitted as standard. An integral spray hook is fitted as standard. The Ocean Signal PLB3 AIS is included as standard. The PLB3 is the world's first 406 PLB with 121.5 MHz locating beacon and AIS. And SeaSafe have fabricated a saddle to house the unit so it will deploy correctly every time. Kill cord attachment fitted as standard. And a near-field communication NFC label that allows the medical history and details of the casualty to be stored and interrogated by rescuers fitted as standard. And there's a great deal more that's fitted as standard. See the website, seasafe.co.uk. And then we have the new Explorer Vision pilot coat,
with optional detachable sleeves for warm climates. Again, a solar light is fitted as standard, and a Pele Versa Bright tree light, so a pilot can see his way while climbing or descending the boarding and accommodation ladders, is fitted as standard. There's a VHF microphone loop fitted as standard. An Ocean Signal M100 AIS with 121.5 MHz locating beacon is fitted as standard. And an ACR waterbug strobe light, NFC of course. And the SeaSafe unique life jacket within the coat. SeaSafe Systems at the top of their game in terms of innovation, design, testing, production and delivery. Puede ser
ser de difusión vacío, la unidad de los manuales. Como se puede ver, tenemos en la fotografía superior una construcción simultánea de varias patrulleras en una de nuestras naves. Y en lo referente a embarcaciones de práctico, tenemos un punto en común en todas ellas, que es la dureza de las mismas. Siempre llevamos muy al extremo todo lo que son los refuerzos, unos laminados a conciencia y unas formas que lleven a un buen comportamiento de este buque en la mar. Hablamos así en general de los barcos de práctico porque no tenemos como tal modelos cerrados. No podemos hablar del Ulla 12 metros o del Ulla 15 metros, porque lo que hacemos es siempre a medida. Todas nuestras embarcaciones son a medida de los prácticos y los patrones, que son los que al final van a definir los requerimientos que tienen en su propia utilización. Personalizamos desde el casco a las instalaciones, las consolas, todo va a ser a medida. Tenemos, por ejemplo, diferentes gamas que también son adaptables en cada una de ellas, porque además de moldes convencionales, contamos con la posibilidad de realizar moldes perdidos, que se llaman. No hay ninguna imagen de esos moldes perdidos, pero si alguien tiene interés, nosotros tenemos un stand en el piso de arriba y podemos enseñar imágenes. Básicamente es una forma de construcción que realiza un puzzle del casco que podemos adaptar con facilidad a las necesidades de cada uno. De forma que esto es uno de los casos que se nos dio. Partíamos de una embarcación que ya estaba en servicio y que gustó a una corporación, pero para ellos era necesario realizar un tipo de abanico diferente en la proa, con lo cual lo ampliamos. Entonces, la embarcación básica, en este caso, sería, por ejemplo, la de 1170. Disponíamos de las piezas con las que se construyó y entonces se realizó una modificación de las formas, se puede ver en la imagen superior izquierda, de forma que la cubierta se amplió ligeramente en las amuras para conseguir mayor abanico y como consecuencia también aumentó la eslora unos 10 centímetros. De ahí la embarcación 1180. A la vista de este modelo gustó y otra corporación dijo, bien, pero nosotros realizamos el embarque por proa, necesitaríamos una proa recta. Nosotros en vez de simplemente añadir una tabla y laminar contra esa tabla, diseñamos otra proa que se adaptase y que pudiesen tener esa zona recta con una goma continua, de forma que no tuviesen aristas y trabajasen mejor, con lo cual dio lugar a una embarcación de 1160. No están cerradas, podrían surgir de aquí otras 1000. De igual manera, las configuraciones de propulsión que realizamos es con personal propio, hacemos el control de calidad en todo momento desde el astillero. También nos adaptamos a las necesidades de cada una de las corporaciones, instalando todo tipo de configuración y con cualquier marca, porque al final lo importante también es que el servicio postventa que debe tener cada corporación en su zona les responda y que estén contentos con ellos. O también si tienen, por ejemplo, unas lanchas con otras marcas y estén contentos, que puedan seguir con ellas y, por ejemplo, tener repuestos para ellas. Damos, por ejemplo, mucha importancia a los materiales, en el sentido que, por ejemplo, todos los grifos de fondo van a acero inoxidable y en bronce, con grandes espesores, que también es donde va a estar también mucho la vida de estas embarcaciones. Como dijimos, es todo
todo completamente medido. Muchas corporaciones vienen a visitarnos durante diferentes fases de la construcción para poder comprobar in situ dimensiones de esas consolas, realizar pruebas de ergonomía, realizar modificaciones, con lo que cada una de las embarcaciones se va a adaptar a sus necesidades, con más asientos, menos asientos, unas consolas más elevadas, más bajas, puede estar en babor, en estribor, en puesto de mando, independientemente. El acristalamiento también se comprueba muchas veces in situ, comprobando los ángulos de visión que va a tener y adaptándose a sus necesidades. Estos son ejemplos de acabados interiores, dependiendo también las estoras de la embarcación, nos permiten, bueno, las necesidades, incorporar nuevos espacios en la exposición general. Y bueno, creo que ha sido breve, pero cualquier información adicional que se requiera, pues estamos hoy en día por aquí, a lo que quieran. Bueno, pues después de estas magníficas ponencias, la verdad una tarde, bueno, muy instructiva, muy interesante y bueno, dar las gracias a todos los ponentes y mañana toca más. Esta tarde fue de jornadas técnicas y mañana toca pues una mañana de calidad, ¿vale? Pues nada, hasta mañana y muchas gracias por venir a todos, prácticos, alumnos, acerco. Dile que vamos a comer ahora. ¿Cómo? Que vamos a cenar, que es lo importante. Ah, bueno, aquí dicen que hay que ir a cenar, que es lo más importante, entonces ya me callo. Vale, perfecto. Venga, hasta mañana.